Lo primero que voy a hacer, como os decía, es crear una tabla, ¿vale? Para ello me voy a conectar a localhost y voy a acceder a través de phpMyAdmin. Primero voy a crear un nuevo usuario para poder acceder a la base de datos y luego voy a generar la base de datos propiamente dicha. Bueno, voy a dejarle a phpMyAdmin que haga el trabajo por nosotros. Entonces, para ello me voy a conectar por aquí a las cuentas de usuarios. Y importante, me tengo que acordar qué usuario utilizo, cuál es el nombre de usuario y cuál es el nombre de la tabla, perdón, de la base de datos. ¿Vale? Entonces voy a crear un nuevo usuario y el usuario que voy a crear lo voy a apuntar aquí en la pizarra y lo voy a llamar, por ejemplo, MIW, no, o por ejemplo, ya me he cansado del MIW, noviembre 2017, ¿vale? No 2017. La contraseña que le voy a poner va a ser el nombre de usuario con un asterisco delante y detrás y le voy a decir que me genere automáticamente el esquema noviembre 2017 y le dé todos los permisos a este usuario sobre esas tablas. Para ello es muy fácil. Lo único que tengo que hacer es rellenar el nombre de usuario, ¿vale? Le voy a decir que solo se puede conectar desde el servidor local y la contraseña le voy a poner noviembre 2017, dicho, ¿vale? Y asterisco noviembre 2017, asterisco, ¿vale? Bien, ya tengo el usuario, solo se puede conectar desde la máquina local. Este es el usuario de acceso a la base de datos. Y le voy a decir que cree, mirad, aquí tenéis, pulsando este checkbox, nos va a crear una base de datos con el mismo nombre, noviembre 2017, y le va a dar todos los permisos a este usuario para acceder a esa base de datos. ¿De acuerdo? Bien, no necesitamos hacer nada más. Y por aquí abajo pulsamos en el botón continuar. Bien, pues ya ha creado el usuario y le ha dado permisos. Bien, en esta base de datos voy a crear una tabla. Esa tabla vamos a llamarla, por ejemplo, voy a crear una tabla de personal, ¿vale? Y va a tener, por ejemplo, pues 3 columnas. Va a tener unas 4 columnas. Una primera columna va a ser, al igual que en SQLite, debíamos incluir una columna que iba a ser una clave primaria autoincrementada. ¿Os acordáis? Os decía, una restricción que tiene SQLite es que tiene que haber una columna obligatoriamente que se llame ID, que va a ser autoincrementada, ¿vale? Bueno, pues nada, esto ponemos por aquí. Ahí es precisamente, si ponéis el cursor vemos que es autoincrementado, lo activamos y automáticamente me dice agregar un índice primario con la columna ID, correcto, ¿vale? Bien, ahora voy a incluir por ejemplo, un atributo nombre que va a ser una cadena de caracteres. Le podemos poner una longitud, por ejemplo, pues de 100 caracteres. Voy a incluir, por ejemplo, un precio que va a ser un float, por ejemplo, ¿vale? Bueno, con esto es suficiente. Con 3 atributos, o sea, sí, 3 atributos he dicho, suficiente. Bien, a continuación guardamos y ya nos ha generado automáticamente la tabla con nuestro identificador, el nombre y el precio. Os recuerdo que lo importante de este ejemplo no es la tabla ni nada por el estilo, sino la parte de doctrine. Bien, pues ya tengo creado el usuario con el que voy a acceder, su contraseña, la base de datos y una tabla. Ahora precisamente lo que quiero hacer es gestionar los objetos de esta tabla que se llama personal. Quiero gestionarlos desde un script PHP y ahora es donde voy a empezar a levantar todo el proyecto utilizando doctrine para trabajar contra esta tabla. Bien, pues voy a empezar con un proyecto nuevo que lo vamos a crear como siempre por debajo de nuestra carpeta
htdocs. Y la carpeta pues la voy a llamar también noviembre 2017. Todo lo que escriba aquí luego os lo pasaré en un fichero zip, os lo pondré Moodle, así que no os preocupéis de apuntar las cosas que hago, porque vais a tener el vídeo y la carpeta, ¿vale? Para que no haya ninguna duda. Bueno, pues he creado una carpeta nueva, voy a abrir una consola. Y entonces en esta consola lo que voy a hacer ahora, voy a poner un poquito más grande, el tamaño 20 por ejemplo, y ahora sí lo vamos a ver mejor. Bien, pues aquí voy a empezar con un proyecto. Ya sabemos que lo que tengo que hacer, tal como hemos visto en la primera parte de la clase de hoy, voy a hacer un composer init y entonces me pregunta nombre del proyecto, pues lo voy a llamar MIW noviembre 2017, por ejemplo Doctrine, ¿vale? Este va a ser el nombre del proyecto. Ejemplo Doctrine. Nombre del autor, ponemos mínima estabilidad, no hay que poner nada, es un proyecto. Licencia MIT. Dependencias, ¿quieres definir las dependencias? Sí, yo voy a utilizar dos componentes. Uno primero que es el Doctrine ORM, ¿vale? Para eso le ponemos, me dice que si quiero definir las dependencias, sí, que me ha adelantado. ¿Cuál? Le voy a decir que me busque Doctrine. Entonces me dice, ¿cuál de ellos es? Pues justo el primero, Doctrine ORM, ¿vale? ¿Alguna versión en concreto? No. Se va a conectar y va a mirar qué versiones hay y me va a bajar la última. La DOR5. ¿Algún paquete más? Pues si voy a utilizar un paquete que se llama .nv, que sirve para utilizar unos ficheritos que se llaman .nv, y en ese fichero voy a definir todos los parámetros de configuración de la base de datos. ¿Para qué me sirve esto? Pues porque así, si tengo un fichero .nv, más de un fichero .nv, puedo tener un fichero con las variables de entorno, por ejemplo, para producción, otro para desarrollo, otro a lo mejor para subirlo a una plataforma, por ejemplo, pues a algún sistema de computación en la nube, como pueda ser la plataforma de Google o la de Amazon o lo que sea. Entonces, me viene muy bien utilizar este sistema de variables de entorno para configurar. ¿Qué cosas voy a configurar? Pues el nombre de la base de datos, el usuario, la contraseña, etcétera, ¿vale? Dónde está la ruta de mis entidades, cosas por el estilo. Entonces, le he dicho que voy a utilizar Doctrine y también le voy a decir que voy a utilizar .nv. Entonces, es precisamente el primero, el vlucas.nv, es el proyecto, la última versión, y ya no voy a utilizar nada más, no necesito nada más de momento. Dependencias de desarrollo, no hay ninguna en especial. Y me dice que si quiero generar este fichero, lo reviso, está todo correcto, tiene las dos dependencias, le decimos que sí, ya está, ya tenemos nuestro fichero composer.json. Muy bien, ahora voy a proceder a realizar la instalación de las dependencias. Para ello voy a decirle que nos haga un composer, puedo ponerle composer update o composer install, cualquiera de los dos va a hacer la instalación, ¿vale? Con composer update pues se va a conectar a packages, se va a bajar los componentes, me los va a instalar en la carpeta vendor, ¿vale? Vemos que ha bajado .nv, ahora se está bajando el resto de componentes que necesita, como veis hay unos cuantos, todos estos son del componente Doctrine ORM y los está bajando a la carpeta vendor, me va a generar el fichero vendor autoload y ya me ha instalado, ¿vale? Ya me ha instalado todos los componentes. Si os acordáis, se me ha olvidado una cosa y es cambiar el parámetro de configuración para que me genere la carpeta bin, que lo hice antes. No pasa nada, edito el fichero composer.json, ¿vale? Y si recordáis, antes lo que hacía era añadir una línea que era config, y aquí vamos a definir un array de datos, y en este array de datos lo que voy a hacer es definir un parámetro que se llama bindir, ¿vale? Y el valor que le vamos a asociar es bin.
simplemente esto lo que hace es que todos los ejecutables me los va a generar en la carpeta bin, ¿de acuerdo? Bien, cierro el fichero por ahí y le vuelvo a decir que me haga un composer update. Entonces ahora los ejecutables no van a estar por debajo de la carpeta vendor, sino, fijaros, ahora ya tengo la carpeta bin, la podemos ver ahí, y dentro de la carpeta bin pues tengo los ejecutables de Doctrain. Ya puedo utilizar el comando Doctrain, ¿vale? Si ahora mismo ejecuto bin Doctrain, lo ejecutaría, pero me va a dar un error. ¿Por qué? Porque todavía no he generado el fichero de Bootstrap, ni he generado el fichero clickconfig.php que os he dicho que me hacía falta, ¿vale? Si lo ejecuto, pues eso, no hace nada. Ahora mismo no hace nada porque me dice que dónde está el fichero clickconfig.php y el fichero de Bootstrap, que no los tengo, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer, os voy a proporcionar los dos ficheros ya generados y estos los podéis utilizar siempre, ¿de acuerdo? Bien, pues estos ficheros los tengo en MIW17, que este es el proyecto que vais a utilizar en la práctica. En Result Doctrain me voy a copiar también el fichero de entorno, el de Bootstrap. Mirad, voy a copiar tres ficheros, el de las variables de entorno, el de Bootstrap y el clickconfig, ¿vale? Esos tres ficheros me los copio y me los voy a llevar a la carpeta del proyecto, que es el de noviembre. ¿Dónde está? A noviembre 2017. Bien, vamos a ver qué contienen esos tres ficheros. El primero, las variables de entorno. Estas variables de entorno son dónde está mi servidor, cuál es el nombre de mi base de datos. El nombre de mi base de datos, ¿cómo se llama? Noviembre 2017. Muy bien, pues no, 2017. El puerto, ese. El usuario, lo mismo. La contraseña, esta. Y aquí fijaros si estamos especificando cuál es el driver que voy a utilizar para la conexión con el gestor de base de datos. Es el único sitio donde vamos a decir qué gestor de base de datos hay por debajo. En esta constante. Lo único que estoy haciendo es definir variables de entorno. Y luego desde PHP, utilizando $-nv, el array asociativo $-nv, voy a acceder a estas variables, database host, database name, etc. ¿Visto? Lo de abajo, las fixtures, luego os cuento lo que es para insertar al principio datos en mi base de datos, ¿vale? Simplemente. Estos son datos que utilizamos como demo. Esto sí es importante, esos dos parámetros de abajo. El entity dir es el directorio donde voy a guardar mis entidades, ¿de acuerdo? Y un parámetro para activar o desactivar la depuración. Si lo ponemos a 1, cuando se ejecuta alguna consulta SQL, nos va a mostrar por la consola qué está haciendo, ¿vale? Pero nada más. Así que en este fichero .nv lo que he cambiado, lo único que he cambiado, como habéis visto, es el nombre de la base de datos, el usuario con el que se conecta a la base de datos y la contraseña. Punto. ¿Vale? Bien. Esto en cuanto al fichero .nv. El fichero clickconfig, ¿qué hace? Pues este fichero, el clickconfig, lo que hace es cargar, utilizando el componente .nv, cargar en el directorio actual, ¿vale? En el directorio actual va a cargar el fichero .nv, este que acabamos de editar, ¿vale? Va a verificar que existen el host, el nombre de la base de datos, el usuario, la contraseña y el driver. Verifica que existen, simplemente es lo que está haciendo aquí en este objeto .nv. Carga el fichero de Bootstrap y a continuación obtiene el Entity Manager, que se lo pasa a la consola. Este nos va a proporcionar acceso a los comandos desde línea de comandos de Doctrain, ¿de acuerdo? Bien, pues ya tengo el fichero clickconfig y el tercer fichero, que también os lo proporciono ya hecho. Esto lo tenéis todo explicado, que es cada cosa en la documentación de Doctrain. Pues mirad, su único objetivo es proporcionar el gestor de entidades, ¿vale? ¿Qué hace este gestor de entidades? Pues mirad, lo voy a cargar después de haber hecho la carga del fichero .nv, ¿sí? En el .nv
tengo todos estos parámetros, pues aquí defino los parámetros de configuración de la conexión. No los carga, los carga en un array. Simplemente genera un array con los parámetros. A continuación, utilizando este método que es propio de Doctrain, dice que va a cargar información, va a utilizar anotaciones, ¿vale? Podemos utilizar anotaciones, XML o el propio PHP. Y hay que pasarle una serie de parámetros que son los que os pongo aquí. La ruta a las entidades. Las entidades las voy a guardar bajo la carpeta src/entity. Si estamos en modo de desarrollo y queremos hacer depuración. ¿Cuál es el directorio temporal que va a utilizar? Entonces le he dicho que utilice el mismo directorio temporal que hayamos definido para PHP. En nuestra instalación es /xampp/tmp, ¿vale? Si hay algún sistema de caché y si utiliza un lector simple, que esto es para utilizar otro tipo de lector de anotaciones. Una vez que hemos hecho eso, va a autogenerar las clases process, unas clases intermediarias que utiliza, y si está activada la depuración va a mostrar las consultas SQL por pantalla. Finalmente, crea el gestor de entidades. Aquí no tenéis que tocar ni una sola línea, ¿vale? Bien, pues si todo ha ido bien, ya ahora, una vez que he copiado este fichero, el .nv, el clickconfig y el fichero de Bootstrap, ya debo tener disponibles los comandos de Doctrain. Como veis, anteriormente me había dado un mensaje de error, me decía, oye, que te falta un fichero clickconfig, y además me dice también qué tiene que hacer ese fichero, el CLI-config, el fichero de la Command Line Interface, de la interfaz de comandos, ¿vale? Ya le he proporcionado ese fichero y el de Bootstrap, y ahora vemos que cuando ejecuto .bin/Doctrain, automáticamente pues ya estoy ejecutando Doctrain con toda la lista de comandos que tenemos disponible, ¿vale? Lo vemos aquí, que me saca toda la lista de comandos disponibles, pues para ver la información de mapeado, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces ahora lo que voy a hacer es, utilizando Doctrain, importar la información de la base de datos, ¿vale? Para crear las entidades. Voy a crear el directorio src/entity, que es donde le he dicho que es el directorio donde le he dicho que van a residir las entidades, ¿sí? Por lo tanto, si echamos un vistazo a nuestro proyecto, pues tenemos la carpeta bin con los ejecutables, la carpeta src, que es donde va a estar nuestro código, la carpeta vendor y los ficheritos que hemos añadido, el .nv, que es el fichero de configuración con las variables de entorno, el fichero de Bootstrap, de Doctrain, el clickconfig para poder ejecutar comandos por línea de comandos y los ficheros de Composer. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Bien, pues continuamos. ¿Por dónde continuamos ahora? Pues lo que tenemos que hacer es, utilizando Doctrain, vamos a importar la información desde la base de datos. Como os he dicho, vamos a hacer los dos caminos, desde la base de datos hacia las entidades, y el camino a la inversa. Voy a generar las entidades y desde ahí generar las tablas en la base de datos. En este primer camino voy a tirar de tablas y voy a generar la entidad, ¿vale? ¿Cómo es el comando? No me acuerdo, no pasa nada. Ejecuto el comando Doctrain y mirad, es un sitio un poco raro, pero es este comando de aquí. Este nos dice que el Convert Mapping dice convierte información de mapeo entre los formatos soportados. Bueno, pues lo que hago, voy a pedirle que me dé más ayuda, que extienda la ayuda sobre este comando, poniéndole --help. Entonces ya me da un poquito más de ayuda. Mirad, este comando, como veis, lo que hace es, nos dice que obligatoriamente tengo que definir el tipo que voy a utilizar y la ruta de destino. El sitio de destino va a ser nuestra carpeta src entity, que es donde voy a guardar las entidades. Bien, pues voy a utilizar este comando
para generar entidades de tipo con anotaciones, utilizando las anotaciones, porque como os he dicho podría ser XML, YAML o anotaciones. Le voy a decir que quiero que me genere anotaciones y que cargue desde la base de datos. Como veis hay un parámetro para indicarle que genere la información a partir de que genere las anotaciones a partir de la información que hay en la base de datos. El resto no necesitamos nada más. Así que voy a utilizar este comando, como os decía, en formato anotaciones al directorio src/entity y hay que ponerle from database. ¿De acuerdo? Y entonces me dice, he procesado la entidad personal y ha exportado la información de mapeo a la carpeta al src entity. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues mirad, vamos a ver qué tenemos en la carpeta src entity. Pues lo que tenemos es una clase personal con las anotaciones correspondientes. Estos son anotaciones del ORM para indicar el nombre de la tabla, los atributos, qué atributos tiene, ¿vale? Como veis tiene el atributo ID, el atributo nombre, el atributo precio. No ha generado ni constructor ni nada por el estilo. Esto lo podemos hacer nosotros a continuación. Pero ya tengo configurado mi clase personal a partir de las tablas, ¿de acuerdo? Bien, ¿ahora qué voy a hacer? Pues ahora lo que voy a hacer es utilizar esta clase personal, por ejemplo, para crear un nuevo, para dar de alta a alguien el personal, ¿vale? Bueno, voy a utilizar, en lugar de utilizar este editor, voy a utilizar PHP Store, que me va a dar bastante más ayuda, ¿vale? Y voy a crear un proyecto nuevo a partir de código ya existente. Si quiere arrancar, está en ello. Bueno, pues nuevo proyecto. Este nuevo proyecto va a estar en nuestra carpeta noviembre, donde está que no la veo, por encima de esta. No quería hacer eso. Por debajo de esta, en la carpeta noviembre 2017, aquí. Voy a utilizar PHP 7.1, include path, de momento ninguno. Me dice, este directorio no está vacío, ¿quieres crear el proyecto desde el código ya existente? Sí. Ábrelo en una ventana nueva. Vale, y tengo un plugin que se llama Symfony Plugin, ¿vale? Que entre otras cosas me va a proporcionar anotaciones y demás. Bueno, pues aquí vemos nuestro proyecto y esta es nuestra carpeta. Aquí podríamos añadir, por ejemplo, control de versiones, ¿vale? Para eso es tan sencillo como añadir un fichero gitignore, que lo voy a hacer ahora mismo. Vale, voy a añadir un ficherito más, ya sabéis para lo que sirve. Para añadir control de versiones, entonces le voy a decir que me excluya la carpeta vendor, la carpeta bin, el fichero composer.log, las variables de entorno, si hubiera también carpeta test, que todavía no hemos generado nada de test, que no me lo guarde, ¿vale? Y los ficheros YML y demás. Bien, voy a empezar a usar control de versiones. Bueno, para ello le digo que active el control de versiones en este proyecto y nos dice, pues ya está, ya lo tienes activado y voy a hacer tengo que hacer desde aquí un git init, si no recuerdo mal. Voy a hacer el primer commit, ¿vale? Con todo.
Vamos a hacer el primer commit con el inicio del proyecto, que no hemos hecho casi nada. Este fichero no. Este tampoco debería estar. Bueno, pues ¿por dónde seguimos ahora? Pues mirad, ahora lo que voy a hacer, voy a generar los getter y setter de la clase personal, ¿vale? Por aquí abajo le voy a decir que me implemente los getter y setters, ¿vale? Para los tres atributos. Me los implementa. El único que no necesito es el setID. ¿Por qué? Porque nunca voy a hacer setID, porque este es el nuevo incrementado y se va a hacer automáticamente cuando insertemos en la base de datos. Así que sí que voy a usar los getter y setter para el resto de atributos. Fijaros como le he dicho que estoy utilizando PHP 7.1, me define los tipos devueltos por cada uno de ellos y también me define los tipos de los parámetros. Por ejemplo, en el nombre me indica que debe recibir un string. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tengo la clase personal. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues hacer una inserción en personal. ¿Vale? Para ello voy a partir de un script que ya tengo por aquí creado, ¿vale? Para no copiar todo el código. Entonces, este de aquí lo voy a añadir, este no. Y este tampoco. Este sí. Bueno, ¿qué hace este crear usuario administrador? Bueno, pues mirad, este lo que hace es que va a crear, vamos a fijarnos en principio en esta parte de aquí. Lo que hace es cargar las variables de entorno, ¿vale? ¿Desde dónde? Desde el directorio que está justo por encima de él. Esto me sobra. Y lo que va a hacer es del directorio raíz del proyecto cargar el fichero .nv, que eso es lo que hace este constructor de .nv, carga las variables de entorno, a continuación obtiene el gestor de entidades y ahora lo que vamos a hacer pues es crear un nuevo objeto de la clase personal. Nuestro personal no le he puesto ningún tipo de espacio de nombres. Voy a definir un espacio de nombres aquí. Este espacio de nombres lo voy a llamar, por ejemplo, MIW barra, por ejemplo, noviembre 2017, es como voy a llamar a nuestro espacio de nombres, ¿vale? Y este en concreto está por debajo en Entity. ¿Vale? Bien, este espacio de nombres tengo al fichero composer.json, tengo que indicarle dónde está guardado. Este espacio de nombre, para que sepa dónde tiene que acudir, a qué directorio tiene que acudir para encontrar la clase personal, en el fichero composer.json tengo que indicárselo. ¿Cómo se hace esto? Pues aquí en el fichero composer.json tenemos que indicar los espacios de nombres. Para no equivocarme, voy a utilizar uno que tengo ya por aquí, con los espacios, definiendo los espacios de nombres, y voy a modificarlo después. Por aquí debajo. Bien, el espacio de nombres utiliza una PSR, acordaros que es una recomendación de PHP, y mi proyecto se llama noviembre 2017, ¿vale? Y le voy a decir que lo que estamos indicando aquí es que este espacio de nombres tiene que ir a buscarlo a la carpeta src entity, ¿vale? Y que el espacio de nombres miw noviembre 2017 vaya a buscarlo a la carpeta src. Le digo que me haga el update, ¿vale?
cuando hacemos el update va a regenerar el fichero autoload que está en la carpeta vendor, ¿vale? De tal forma que así voy a poder, va a tener, digamos, visibilidad para utilizar la clase personal en este fichero. Ahora voy a decirle aquí que me utilice noviembre 2017 barra personal, ¿vale? Personal. Ahí, hay que escribirlo bien. Y pues ¿qué más nos falta ahora? Vale, pues ahora vamos a crear, vamos a borrar esto de aquí y vamos a crear una nueva persona. ¿Vale? No hemos construido, no tenemos ningún constructor, podemos definirlo, ¿vale? Podríamos definir un constructor, por ejemplo, que reciba como parámetros pues el nombre y el precio, ¿vale? Voy a añadirlo por aquí. Aquí el constructor a continuación después de los atributos. Entonces, para ello le voy a decir que quiero implementar un constructor y va a recibir el nombre y el precio, ¿vale? Que van a ser string. Este va a ser un string y este va a ser un float. ¿Visto? Ya tengo un constructor. Podría hacer eso o podría crear una persona vacía y con los setters asignar valores. Entonces aquí este nuevo objeto de la clase personal le voy a pasar un nombre, pues lo que sea, persona 1, ¿vale? Y bueno, he puesto precio, no es un atributo muy adecuado para persona, ha salido así, sin pensarlo mucho. Bueno, luego puedo cambiarlo, ¿vale? Para que veáis lo fácil que es esto, voy a ponerle aquí precio, pues 33 punto lo que sea. Bien, ya he creado esta persona, ahora voy a coger esta persona y mirad, aquí lo que he hecho es obtener el Entity Manager. ¿Quién me proporciona el Entity Manager? Bootstrap, en la clase, el fichero de Bootstrap, ¿de acuerdo? Entonces ahora le voy a decir que me la haga persistente y que actualice. Ya está, ya hemos terminado. Ya hemos creado una nueva persona, ¿vale? Y la he hecho persistente. Bueno, en este caso he hecho una mezcla, perdonad lo que tiene que hacerlo sobre la marcha. Lo había llamado create user admin, voy a llamarlo create user y voy a renombrar este fichero como crear usuario simplemente, o mejor new persona, ¿no? Puedo llamarlo quizá. ¿Qué es lo que me falta? Pues que funcione, ¿no? Comprobar si funciona. Vamos a verlo. Seguramente haya algún fallito por ahí. Ejecutamos src barra new persona. Bueno, pues nos da un error, nos dice que la clase MIW noviembre 2017 no la encuentra. Seguramente es por algún problema en el fichero, en el composer.json. Vale, ya sé por qué es. Porque está mal el espacio de nombres. Esto no es MIW noviembre 17 personal, sino MIW noviembre 17 entity barra personal. ¿Vale? Volvemos a intentar ejecutarlo. No se ha quejado. Tiene buena pinta. Volvemos a ejecutarlo, lo he ejecutado 3 veces. Voy a ver qué hay en la tabla. Puedo verlo utilizando el navegador, por ejemplo. Me conecto, me voy a mi tabla personal. Ha funcionado todo perfectamente, hemos hecho la inserción. ¿Vale? No oigo los aplausos. Bueno, ¿qué os ha parecido? Mola, ¿no? Está bien. Fijaros, tiene muchos detalles, hay mucho trabajo por debajo, pero una vez que lo tengo en marcha, fijaros, ahora
mirad lo que me cuesta, por ejemplo, cambiar un atributo. Lo de precio no queda bien, ¿no? Voy a cambiar precio por valoración, por ejemplo. ¿Vale? Y voy a utilizar Doctrine para actualizar la base de datos, para cambiar el atributo, ¿vale? Para que veáis cuánto me cuesta cambiarlo. Para que veáis precisamente la potencia de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que voy a hacer, voy a cambiar este precio, que me ha quedado muy feo este atributo aquí, por dólar valoración. Supongamos que esta valoración es algún tipo de valor. Perdonad un segundo, que quiero hacerlo mayúsculas F6, precio, quiero cambiarlo por valoración, ¿vale? Y le voy a decir que me lo cambie, que me haga el refactor. La columna quiero que se llame en la base de datos también valoración. La columna, si quiero, la puedo llamar como me dé la gana, ¿eh? Porque yo puedo hacer que el nombre de columna en la tabla se llame de otra manera, y el objeto, puedo hacer que el objeto se llame el atributo de una forma y la columna en la tabla de otra, ¿de acuerdo? Bien, revisamos por aquí si queda algo por ahí. Por ejemplo, la tabla puedo cambiarla de nombre también, ¿vale? Si no me gusta personal, quiero llamarlo a lo mejor personales a la tabla, puedo cambiarlo aquí en este atributo. Y puedo llamar al objeto persona, a lo mejor, ¿vale? Al objeto puedo llamarlo persona. Esperad, voy a hacerlo de otra manera, voy a hacerlo con el refactor para que me lo cambie en todos los sitios donde lo utilizo, y voy a llamarlo persona, ¿vale? Le voy a decir que me lo cambie. Bueno, pues como veis he hecho cambios en mi clase, y ahora voy a utilizar Doctrine para decirle, oye, estos cambios refléjamelos en la base de datos, ¿vale? Para ello, utilizando Doctrine, tengo una opción que es ORM Validate. Entonces me dice, mira, tu información de mapeo está perfecta, está muy bonita, todo muy bien escrita las anotaciones, pero la base de datos no concuerda. Entonces le voy a decir a Doctrine, oye, ¿cómo puedo actualizar mi base de datos? Pues muy fácil. Mirad lo que tengo aquí. ORM Schema Tool Update. Me dice, ejecuta el SQL necesario para actualizar la base de datos para que concuerde con la información que tienes en tus clases, en tus entidades. Pues esto es lo que quiero utilizar. ORM, le digo, dame más ayuda, ¿vale? Dice, ¿cómo era el parámetro? No sé cuánto. Dame más ayuda de este comando concreto. Pues aquí tengo más ayuda de este comando concreto. Me dice, este comando genera el SQL, Por ejemplo, si quieres añadir metadatos, no sé qué, con este comando, con el dump SQL, me va a mostrar las consultas SQL que va a generar. Y con el parámetro force va a ejecutar. ¿De acuerdo? Voy a decirle primero que me ejecute este comando, ¿vale? Para que simplemente me muestre qué es lo que va a realizar, qué tipo de operaciones va a realizar. Pues me dice que va a crear la tabla personales, porque he cambiado el nombre de la tabla, y va a modificar todo. Si no quiero, mirad, puedo hacer en 2 pasos para que veáis que me actualiza primero la tabla si quiero, ¿vale? Voy a cambiar, decía, el nombre, voy a dejar la tabla como estaba, la tabla de personal, bueno, perdón, esto lo dejo así, esta tabla la dejo como estaba, ¿vale? Le vuelvo a decir que me genere el SQL, y entonces fijaros, ahora en lugar de crear una nueva tabla, me dice, voy a modificar la tabla de personal y voy a cambiar la columna precio por valoración y voy a ponerla de tipo precisión doble. Bien, ahora digo, muy bien, me parece muy bien lo que me estás contando, pero hazlo. Pues eso se hace con el parámetro force, ¿vale? Lo ejecuto y ahora si paso la validación, el ORM Validate que teníamos antes,
Me dice, ahora está todo perfecto, ya está sincronizado las entidades con la base de datos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ahora digo, pues es que resulta que no me gusta el nombre de la tabla, la voy a llamar personales. Si vuelvo a decirle que me valide, me dice, tu información de mapeo está muy bien, pero no está sincronizada. Muéstrame qué es lo que vas a hacer. Pues te voy a crear una nueva tabla. ¿Vale? Ejecútalo, ya está, actualizado. Ya está sincronizado. Si vuelvo a validar, me dice, está todo perfecto. Vamos a mirar cuántas tablas tenemos ahora. Ahora tengo dos tablas, la de personal y personales. Ya me puedo cargar la de personal, esta que he creado, porque voy a utilizar personales, ¿vale? Y para ello voy a utilizar el propio conector, el propio plugin de conexión con base de datos de PHP Storm. Voy a crear una nueva conexión, de un nuevo origen de datos de origen de tipo MySQL y nombre de la base de datos, noviembre 2017. Ay, perdón. Noviembre 2017, control C, lo copio, el usuario y la contraseña. Le digo que compruebe la conexión, me dice todo perfecto y lo guardamos. Bien, pues voy a minimizar esto. Miro aquí mi tabla, ¿veis? Tengo dos tablas, la de personal y personales. Esta puedo hacer un drop directamente o puedo abrir, ejecutar por aquí la consulta. Si yo quiero ejecutar directamente SQL, puedo hacerlo por aquí. Drop table. ¿El qué? Los datos ingresados. No, porque como me he cargado la tabla, ahora voy a volver a hacer la inserción. No me cuesta nada, tengo el script. Ejecuto el script 2 o 3 veces, me va a hacer 2 o 3 inserciones. ¿Vale? Ejecuto este comando, ya está, ya me he cargado la tabla. Bueno, ya vemos aquí que ha desaparecido mi tabla personal, solo tengo personales. ¿Vale? Y está vacía, como bien indicas, la tabla está vacía porque es una tabla nueva. No hemos hecho migraciones ni nada por el estilo. Para eso hay un segundo componente que no quiero introducir ahora, que es para realizar migraciones de tablas, que también lo proporciona Doctrine. Bueno, pues voy a volver a hacer la inserción. Como tengo un script PHP, como tengo un script PHP que me hace la inserción, pues nada. Voy a hacer 3 inserciones, por ejemplo. Ya he insertado 3 veces, ¿vale? Si recupero los datos, aquí lo tengo, ¿vale? Y fijaros cómo puedo, utilizando esto, también pues cambiar esto. Voy a hacerlo a la persona 2 con otra valoración. Voy a modificar directamente la base de datos, ¿vale? 45.32 y este va a ser el personal 3 y aquí voy a poner otra valoración, pues por ejemplo, pues yo que sé, 32. Lo que sea, ¿vale? Esto le digo que me lo actualice en la base de datos, ya está. Bueno, pues hemos visto cómo puedo crear la tabla y a partir de la tabla crear el objeto y ahora utilizar el objeto, este objeto persona, ¿vale? Y hemos hecho un script, por ejemplo, para crear una nueva persona. Estos datos pueden venir, por ejemplo, en línea de comandos, pueden venir generados aleatoriamente, lo que sea, ¿vale? El origen de los datos pueden venir de un formulario, por ejemplo, ¿vale? Imaginaros un formulario HTML que recibe datos y tengo que hacer la inserción. Pues lo único que tengo que hacer es coger los datos de $_post, crear una nueva persona, decirle al Entity Manager, oye, ahí te envío los datos, hazme los persistentes. Ya está. Mola, ¿no? Bueno, pues voy a sacar un listado de personas, por ejemplo. ¿Cómo saco un listado de personas? Pues mirad, muy sencillo. Tengo que hacer esto mismo que hago aquí. El Entity Manager. Voy a hacer un nuevo script en la carpeta src. Nuevo script PHP que se va a llamar listar personas. .php, lógicamente. Bueno, pues esta línea me sobra.
Bueno, pues lo que voy a hacer aquí es obtener, utilizando el gestor de entidades, recuperar todas las personas y mostrarlas por pantalla, ¿vale? Bueno, pues aquí no necesito utilizar esto. Bueno, sí lo necesito. ¿Cómo se recuperan todas las personas? Pues muy fácil. Voy a decirle $persona, voy a llamar el array, pues va a ser getEntityManager. Voy a decirle que me obtenga el repositorio persona $class y de ahí que me recupere todos. Ya está, ya he recuperado todas las personas. Igualito que establece la conexión, selecciona la base de datos, genera la consulta, recorre el cursor. Ya está. Ya he recuperado todas las personas. ¿Vale? Y ahora lo que voy a hacer con un bucle for, con un for each, recorrer el array de personas. Pero ya lo tengo. ¿Vale? Con un for each, $personas as $persona, recorro el array, ¿vale? Y entonces recorro el array, pues lo que voy a hacer es mostrar cada una de las personas. Fijaros, automáticamente, como el array de personas le he dicho que que es un objeto de la clase persona, me aparecen los getters correspondientes. ¿Vale? Fijaros esto. Ya tengo... ¿Veis por qué me gusta PHP Storm, no? Es que es la caña. Ya tienes ahí tu objeto. Esto es igualito que... Acuérdate cómo has llamado a la columna no sé cuánto. No, esto es otro nivel. ¿Vale? Bueno, pues quiero obtener el ID. Voy a ponerle, por ejemplo, algo así como... ID, a continuación persona ID, a continuación el nombre, bueno, aquí delante una coma, nombre, a continuación $persona, voy a obtener el nombre, ¿vale? A continuación voy a seguir por aquí con otro eco, voy a obtener la valoración y aquí voy a concatenar por $persona, voy a obtener la valoración, ¿vale? Y además voy a escribir un fin de línea. Pues ya está, ya tengo hecho el script para sacar un listado de todas las personas. Vamos a ver si esto funciona, lo ejecutamos, php src / listar personas, ya está, ¿vale? No me suele funcionar la primera, esta vez ha habido suerte. Lo he hecho más de una y más de dos veces, pero ha habido suerte, ha funcionado todo perfecto, pero quiero que veáis que siempre mecánicamente voy a hacer lo mismo. Voy a cargar las variables de entorno. Estas variables de entorno se las paso al Entity Manager, que este Entity Manager me lo devuelve el fichero de Bootstrap, ¿vale? En el Autoload lo que me está proporcionando es el acceso a todos los objetos de Doctrine, a las diferentes clases que hemos definido en entidades, etcétera, ¿vale? Y con esto saco un listado. Si ahora quiero actualizar, por ejemplo, que quiero hacer un script para actualizar uno concreto, imaginaros que recibe el identificador y la valoración, pues puedo recuperar. Es tan simple como decirle al Entity Manager, recupérame aquella persona que tenga como identificador no sé cuántos. Recupero el objeto correspondiente, utilizo el setter, digo, házmelo persistente, ya está, ya he hecho una update. ¿Qué quiero borrar? Pues tienes también un método para eliminar, así que súper fácil. Esto es lo que tienes que hacer en la primera práctica. Lo he hecho en una hora partiendo desde cero. Os he dado ya el proyecto en marcha, así que poniendo atención, viendo los detalles, viéndose esto tranquilamente, haciéndolo, os va a costar poco, eso espero. Bien,
¿Qué podemos hacer? Pues también el proceso al revés. Hemos hecho, a partir de la base de datos, obtengo las entidades. Si tengo ya las entidades, como es este caso, ¿qué tengo que hacer? Pues muy fácil. Creo la base de datos vacía, el usuario, la contraseña, configuro el fichero .nv y le digo a Doctrain, actualízame el esquema en la base de datos. Me va a generar todas las tablas, relaciones, todo. ¿Vale? Mirad, si ya os doy las entidades, como es el caso de la práctica, me voy a cargar la tabla personal. Voy a hacer un drop, elimínalo. No tengo la base de datos creada con el usuario y la contraseña. Esto lo tengo en el ficherito .nv, ¿vale? Que será de lo poco que vais a tener que trabajar, que modificar de la configuración. Pues voy a limpiar por aquí, utilizando el comando Doctrain, le voy a decir actualízame la base de datos. Fijaros, la base de datos está vacía. Solamente está creada la base de datos. Actualíceme el esquema en la base de datos. Pues bin /doctrain orm esquema update --force. Ya está. Digo, oye, valídame que esté todo correcto. ORM validate. Está todo perfecto, ya lo puedes utilizar. Así, vamos a ver. Pues voy a sacar un listado. src / no hace nada, claro, está vacía. ¿Vale? src / new. Inserta 1, 2, 3, 4 y 5. Sácame un listado. Ahí está. Las 5 personas que han sido correctamente insertadas en la base de datos. ¿Qué os parece?